Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Feliz Navidad para todos ustedes, espero que la hayan pasado muy lindo. Yo me dispuse el día de hoy a comer las horas del 24 de la Nochebuena y a ver el maravilloso final de Pluribus, esta serie que la verdad me mantuvo enganchada desde el primer episodio y tengo muchas ganas de hablar de ella porque la verdad es que lo voy a estar adelantando, me parece que es la serie del año. Así que sin más preámbulo, hablemos de la maravillosa serie creada una vez más por el director Vince Gilligan. Bueno, un par de años después del final de Better Call Saul, el último proyecto que tuvo Vince Gilligan, me estuve enterando por ahí que él se dispuso a crear la serie de Pluribus al mismo tiempo en que estaba trabajando con Better Call Saul. Así que la verdad es que no me sorprende para nada porque creo que la premisa va un poquito de la mano con ciertos aspectos, ¿no?, que tenían sus dos proyectos anteriores. Y la verdad es que nada, no me llevé ninguna sorpresa, pero al mismo tiempo creo que confío demasiado en este director como para decir, vamos a darle obviamente un visto bueno a esta serie porque tenía todo a favor, ¿no? Precisamente que su propio creador sea el mismo de Breaking Bad y de Better Call Saul no es para menos. Creo que su fuerte, ya lo sabemos todos, es el desarrollo de sus personajes y de la historia en particular y cómo te llega a calar a fondo cada parte de cada uno de sus personajes, que no justamente son personajes ni buenos ni malos, sino que son en su mayoría grises, que cometen errores, que tienen sus defectos, que tienen mucha vulnerabilidad, y eso es la verdad es que es lo más atrayente, ¿no?, de el guión que nos propone este director. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cada aspecto de esta serie. Yo creo que no voy a estar sentándome en un resumen en sí de la misma, voy a estar hablando un poquito de su premisa, de por qué la recomiendo, por qué me gustó, qué cosas quedaron pendientes, ¿no?, en esta primera temporada. Si tuvo sus fallos, ¿por qué no? Porque no es una serie que del todo tiene que ser perfecto. Pero créanme que son muy pocos, la verdad, porque he disfrutado de la serie a un 100%. George Vince Gilligan, conocido como Vince Gilligan, es un guionista, director y productor estadounidense, creador de la aclamada serie televisiva Breaking Bad, Better Call Saul y recientemente Pluribus, su proyecto más personal, siendo la más diferente de sus productos anteriores, pero al mismo tiempo trabajando de una manera salvaje el desarrollo de sus personajes, ahora con su estrella Rhea Seehorn. Y bueno, Gilligan también ha trabajado en los Expedientes X, lo cual me sorprendió mucho, pero tiene todo el sentido del mundo, atrayéndolo más al plano, ahora sí, de la ciencia ficción. Ya desde el vamos la serie se propone como algo un poquito más popular, ¿no? Porque justamente apela más a la ciencia ficción y de hecho la ciencia ficción es un género que atrae muchísimo al público, ya que explora obviamente ciertos impactos de la tecnología, de la sociedad, con un gramo de imaginación que te da al qué pasaría si fuésemos invadidos por alienígenas, si fuésemos infectados por algo en particular, si fuésemos también invadidos por un tema de desastres propios de la naturaleza. Estimula justamente la imaginación sobre futuros posibles utópicos que puedan ocurrir y permite obviamente la reflexión de la condición humana y de posibles perspectivas a partir de ello. Creo que todo esto Vince Gilligan lo conoce muy bien, sabe muy bien de qué se trata, tiene un tacto innato, por eso su participación en las series como Los Expedientes X, pero en un contexto de la ciencia ficción post-apocalíptica, la verdad es que resulta más diferente de lo habitual, porque como dije antes, este guionista es alguien que le gusta el fuego lento de los hechos, ¿no? Que prefiere más la construcción razonable para llegar al destino de sus personajes, y en esta serie justamente se enfoca muchísimo más en la individualidad y la soledad de los personajes mismos, que básicamente es la base constructiva que esta serie propone, y digamos que su enfoque va más en el efecto que en la causa misma. Es decir, que si estás planeando ver con los ojos a los que viste series como The Walking Dead o Fallout muy recientemente, que están dentro de la ciencia ficción, ¿no?, pero que mantienen el subgénero de ciencia ficción posapocalíptica, y en el caso de Fallout es un poquito más retrofuturista, ¿no?, obviamente que imagina un futuro alternativo, destruido por una guerra nuclear, pero que ambos mantienen esa premisa de lucha por la supervivencia, adaptándose a un nuevo mundo. La verdad es que vas a terminar, no sé si decepcionado es la palabra, pero sí indiferente o ambivalente ante la premisa que esta serie quiere contarte. Y esta serie se excusa perfectamente ante el hecho de que vas a estar viendo en su gran mayoría de escenas a un solo personaje, que es justamente el personaje de Carol, que está interpretado por una espectacular Rhea Seehorn, que, bueno, justamente mantiene el tono y el ritmo de esta serie con un desarrollo lento, ¿no?, y meditativo, que se toma su tiempo para construir este nuevo mundo a sus personajes, principalmente centrándose más en el personaje de Carol y priorizando más la experiencia interna
sobre la acción trepidante. Probablemente cuando llegues al tercer episodio vas a entender un poquito más lo que te quiero contar de este ritmo un poquito más lento, pero tiene todo el sentido del mundo porque justamente Vince Gilligan es un director que, si recordás series como Better Call Saul o como Breaking Bad, han iniciado de la misma forma, con una premisa totalmente diferente, obviamente en el caso de Better Call Saul con una espalda gigantesca porque venía de ser no solamente creada por el mismo creador de Breaking Bad, obviamente, sino que también tenía en sus espaldas el hecho de que tenía la serie Corona, ¿no? La serie de Breaking Bad que era aclamada por todo el mundo y entendías bien que la construcción que tenía Jimmy McGill a lo largo de las temporadas era totalmente necesaria para poder entender al personaje de Saul Goodman al final de la serie. Con Breaking Bad fue como la primera experiencia, ¿no? De ver cómo gestaba la evolución de los personajes a través de los ojos de este director, que yo creo que en esta serie se asemeja muchísimo a ese plano, ¿no? Todos aquellos que han visto Breaking Bad recordarán que los primeros episodios son bastante lentos, construyen una trama que no resulta ser muy conflictiva a los ojos del espectador, pero que a lo largo de las temporadas te das cuenta que tiene una evolución tremenda y me parece que esta serie va por ese camino. Todavía tiene su primera temporada, ¿no? Vamos a ver cómo se construye ante esta premisa totalmente diferente, ¿no? Un poquito más arriesgada por parte del director, pero que a mí me atrae muchísimo. Por eso digo que el tema del ritmo es totalmente razonable por los ojos de quien lo escribe. Y yo creo que cualquiera que conoce a este director puede totalmente sumergirse, ¿no? Ante esta nueva propuesta. Yo creo y sostengo que esta serie no es para cualquiera. Creo que es una serie desafiante, filosófica, que tiene muchísimos simbolismos. Es lenta, que incomoda obviamente al cuestionar la felicidad forzada y la individualidad. Y además con una protagonista tan compleja, que no es la típica heroína. Es una serie que sí, que exige paciencia, una reflexión profunda, que es justamente lo que indaga que experimentes Vince Gilligan, alejándose obviamente del entretenimiento fácil, vamos a decir. Y la verdad es que eso creo que es lo más interesante, ¿no? de esta nueva propuesta posapocalíptica. Yo la verdad es que me sentí súper enganchada desde el momento cero, pero porque a mí me gusta ese tipo de proyectos desafiantes, ¿no? Que me dejen pensando un poquito más allá, que no solamente me entretenga, sino que me deje pensando y me deje cuestionándome cosas internas. Sin lugar a dudas, el tono desconcertante es lo que más me gustó de esta serie, porque vamos a explorar un poquito de qué va la serie. Es una serie que explora una pandemia que convierte a la humanidad en una mente colmena. ¿De qué manera? Dejando a una escritora prácticamente inmune junto a otras 12 personas en el mundo. Es decir, son 13 personas que no van a poder ser infectadas de este virus, que al mismo tiempo no es virus, es como una invasión alienígena. No queda muy claro al principio de qué trata, pero tienen que lidiar, ¿no? Con este cambio social y emocional sobre todo. Porque la verdad es que plantea una premisa bastante atractiva. Porque sí, porque esto que acaba de llegar a este mundo provoca un estado de felicidad perpetua en todos, en toda la raza humana, menos en 13 personas, que, vamos a decir, la descripción de la premisa básica, ¿no? y central de esta serie es un mundo donde la alegría es un virus y la infelicidad es justamente la resistencia, que está encabezada por Carol. Y así es como nos vamos a los roles de los otros 13 supervivientes, ¿no? Hay algunos a los cuales no se va a hacer mucho hincapié. Vamos a hacerle hincapié en aquellos que sí tienen más importancia a lo largo de estos 9 episodios. Por un lado está Carol, que obviamente es esta heroína fallida, ¿no? Que vamos a tener desde el minuto 0, que va a ser la que tenga más complejos a lo largo de los capítulos. Después tenemos al personaje de Diabetes, que es un personaje que lo entiendo totalmente. Es uno de los cuales representa la imagen misma de cualquier ser humano, más de uno que actuaría de la misma forma que él, porque claro, como la mente colmena necesita obviamente satisfacer a cada uno de estos 13 individuos, él se aprovecha de esto. La mente colmena quiere verte feliz, entonces te ofrece todo lo que vos quieras. Y lo que hace Diabetes es justamente aprovecharse de esto y pedir todo el ocio, todas las riquezas, todos los lujos posibles que no pudo obtener antes, bueno, las quiere obtener ahora, ¿no? Y le dan absolutamente todo. Si quieres un avión presidencial, lo tenés. Si quieres vivir en un hotel de lujo en Las Vegas, lo tenés. Todo, absolutamente todo. Y él se aprovecha. Creo que más de un ser humano actuaría de la misma forma, porque actuaría de forma egoísta, vería al mundo y a la raza humana como ya extinta y aprovecharía todo lo que puede hasta morir prácticamente, ¿no? Y después tenemos otros personajes como el personaje de Smarousos, que es uno de los que más me
que no esperaba nada y que la verdad es que me sorprendió muchísimo y que se ha convertido en mi segundo personaje favorito después de Carol. No sé si el primero, porque la verdad es que tiene para hablar también el personaje de Mano Usos. Mano Usos es todo lo contrario de DBT, pero absolutamente todo lo contrario. Porque, vamos a ver, el tipo es justo. El tipo cree en la esperanza de que algún día el mundo va a ser recuperado como tal. El tipo es un héroe, se asemeja muchísimo al personaje de Carol. En este caso, él es un héroe hecho y derecho que entiende la fatalidad de lo que está ocurriendo, e incluso es tan justo que cuando toma la decisión de recorrer varios y miles de kilómetros para poder llegar desde Paraguay hasta Estados Unidos, me gusta el hecho de que él se lleva su propio dinero, ¿no? Todos sus ahorros para poder ir dejando a paso de que va tomando la nafta de diferentes autos para poder llegar a destino, va dejando dinero tras dinero, e incluso cuando se hiere la espalda con estas espinas, también él quiere también cubrir la deuda de que lo atendieron en este hospital, a pesar de que sale carísimo. Mantiene ese personaje, ¿no? Un personaje un tanto justiciero, pero creo que se entiende totalmente la moralidad de este personaje. Y el momento del encuentro, ¿no? De ese encuentro tan esperado entre Carol y Mano Usos, la verdad es que te mantiene expectante, ¿no? Porque desde el momento en el que ellos se insultan a distancia, y después Mano Usos entiende a través del video de Carol que hay una esperanza para recuperar la humanidad, me gusta como, a pesar de que tienen personalidades tan chocantes, ¿no? Y de que justamente las lenguas son lo que es sirve como una barrera entre ambos, utilizan muy bien el recurso de que, bueno, gracias a que existe un poco la tecnología, de que está Google a través de su traducción y de que puedan comunicarse así, resulta no sé, tiene un tratamiento bastante de comedia, ¿no? En ese momento. La verdad es que el último episodio me gustó mucho, creo que es el que más me gustó de todos, por una cuestión de que me gusta cómo pudieron trabajar el hecho de que estos dos no sepan nada de uno del otro, además de que son totalmente desconfiados, porque Carol es totalmente desconfiada y al mismo tiempo Mano Usos lo es aún más, porque si Carol había llegado a consumir la comida que le daba la mente colmena, Mano Usos no, Mano Usos estaba planeando hasta morirse de hambre con tal de no consumir nada que viniera de ellos. Y me gusta cómo, a pesar de sus personalidades que son bastante chocantes, logran interactuar muy bien. Y a pesar de tener ese choque tan grosso al final, que después es cuando Carol decide irse, porque de alguna forma se da cuenta de que está un poco enamorada de el personaje de Soucia, después regresa y Mano Usos entiende de que, creo que tarde o temprano él creía que ella iba a volver, y el hecho de que vuelva con una bomba atómica, la verdad es que resultó bastante curioso, pero bueno, muy, muy comedia negra, ¿no? Digno de la serie, digamos, del ritmo y del tono de la serie, que tiene esa especie de comedia negra. Su personaje es complejo, ¿no? Una heroína imperfecta que lucha en un mundo utópico, pero opresivo, porque ya que de la forma en la que actúa desde un principio la mente colmena, ella lo rechaza totalmente, porque recordemos que ella en un momento cuenta que como su madre la quiso meter en uno de estos lugares que querían como convertirla para que no fuera más gay. Y que todos estos que pertenecían a este lugar actuaban con unas sonrisas de oreja a oreja para poder guiarla hacia el lugar correcto, vamos a decir, ¿no? Y ella se quedó con toda esa imagen traumática y esa experiencia que es totalmente manipuladora, y ella lo percibía así a la mente colmena, por eso lo rechaza, y por eso entendemos desde un principio por qué actúa como actúa, de una forma tan desconfiada, ¿no? Ante estos nuevos invasores. Y no es hasta que se queda 40 días sola, cuando la mente colmena la deja, que ese capítulo es totalmente desgarrador, porque entendés por qué ella está totalmente rota. No hizo el duelo por Helen luego de su pérdida, y más allá de esa lucha constante, esta Carol en ese capítulo, en el episodio 7 si no me equivoco, es más humana que nadie, es más humana que cualquiera. Ya que cualquiera actuaría totalmente igual, porque más allá de esa soledad opcional que podamos tener como individuos, uno no renuncia a ese vínculo social, ¿no? Porque lo necesitamos emocionalmente para subsistir, necesitamos amar y sentir ese afecto cálido en la humanidad. Y esto cala tan profundo en Carol que hasta hay una sensación de que no sé si se pretende arriesgar con su vida, ¿no? Cuando está ahí jugando con esa pirotecnia y hay un momento en que uno de esos explosivos apunta hacia ella. Es una sensación bastante traumática el hecho de cómo se siente ella.
y de cómo se rinde al final del episodio ante la mente colmena, y les pide que vuelvan incluso, es cuando se rompe a llorar, y la verdad es que uno se rompe a llorar junto a ella. Es un capítulo muy profundo, la verdad, y resulta una decisión muy difícil, pero a la vez bastante peligrosa. Porque aparte, ¿cuál es la intención de la mente colmena, no? ¿Cuál es su finalidad? La realidad es que todavía no sabemos al 100% cuál es su objetivo como tal. Si es que hay un objetivo o es simplemente invadir determinados planetas donde poseen los mismos recursos, ya que vimos que hace unos capítulos atrás hablaron mucho sobre este planeta, ¿no?, llamado Kepler 22b, que existe realmente, que es un planeta que es muchísimo más grande que el nuestro, pero que se asemeja mucho en los recursos, en la existencia de vida, ¿no? Como el planeta Tierra, y que ellos acaban de venir de ese lugar, ¿no? Que lo habían consumido totalmente y se vinieron a nuestro planeta Tierra para poder consumir los mismos recursos y poder también invadirnos. Y bueno, seguir proyectando aún más su mente colmena. Por el momento resulta ser la invasión la única finalidad y tratar de subsistir entre ellos mismos, pero la realidad es que yo creo que hay algo más turbio detrás, ¿no? Hay algo que no logramos captar por fuera de esas sonrisas tan mentirosas y tan manipuladoras que se presentan a lo largo de los capítulos. Porque son totalmente manipuladores. De hecho, antes de este episodio final, vimos cómo llegan a Carol, ¿no? Intentan interactuar con ella. De hecho, hasta le presentan un lugar, una cafetería donde ella iba a escribir sus primeros manuscritos. Hasta traen a una empleada del lugar que ella también recordaba mucho. También con el tema de que le hacían sonar las bocinas de aquel tren, ¿no? Que ella siempre decía que le encantaba el ruido de las bocinas de los trenes. Y si vamos mucho más atrás, desde un principio intentan interactuar con Carol desde la imagen de Sousia, que vendría a ser la imagen representativa de lo más atractivo para Carol, muy parecido a ese personaje que ella había escrito alguna vez en sus libretas y que lo tenía muy presente. O sea, desde el minuto cero intentaron más o menos interactuar con ella, interactuar en los gustos propios de ella, ya que tenían obviamente los recuerdos por parte de Helen que le proporcionaban toda esa información. Resulta que son bastante manipuladores. Carol no se da cuenta hasta este capítulo final, porque claro, en el momento en el que ella se encuentra totalmente sola, necesita ese afecto, lo recibe, se entrega ante Sousia. De hecho, si vamos a hablar seriamente, la realidad es que la mente colmena actuó en primer lugar dándole aquel beso a Carol, que después ocurre lo que ocurre con Sousia. Y es que, claro, ellos mantienen el hecho de que nosotros no vamos a hacer nada que vos querés, pero si es necesario lo vamos a intentar. Y es lo que hacen en el episodio 8 cuando ella la besa y bueno, ocurre lo que ocurre, ¿no? Y después cómo la manipula con los otros recuerdos y cómo después ella accede a querer irse con Sousia a poder, gestar una vida que no le correspondía, porque era totalmente mentira. Ella no estaba con la persona Sousia como tal, sino que estaba con la mente colmena que la estaba manipulando. Todo eso se da cuenta de Carol al final, y creo que todos desde un principio estamos intentando barajar la idea de que no son tan buenos como creemos, de que sí, de que tendrán esos puntos positivos en los que no existen guerras, no hay violaciones, no hay abusos, no hay abusos de poder, no hay nada malo en el mundo per se. Los animales están siendo, digamos, mejor tratados, están siendo más libres. A lo largo de los capítulos vemos como aparecen lobos, ¿no? Que no residían en lugares de Nuevo México y de repente aparecen. Aparece un búfalo que está libre por ahí. Aparecen muchos animales, ¿no?, que están como siendo libres. Ellos se llaman a sí mismos como vegetarianos porque no consumen carne, a pesar de que están consumiendo aquellos seres humanos que están totalmente muertos, pero no entran dentro de lo malo, ¿no? De lo maligno en la humanidad. Y sí, tienen esos puntos positivos que te da a pensar y te da a cuestionarte si de verdad es tan mala como creemos, si es lo mejor para la humanidad que se dé de esta forma y de que después acabe la raza humana como tal y listo. O hay algo que hacer, hay algo que está mal acá. La verdad es que te planteas esas cuestiones, ¿no?, que están moralmente son muy atractivas y que creo que cualquiera tendrá su punto de vista, pero te deja la puerta abierta, ¿no? Te deja la puerta abierta que evidentemente puede llegar a haber algún tipo de cambio. Por eso mismo
Carol renuncia a Soulja, renuncia a esta mente colmena porque acaba descubriendo que estos tienen sus óvulos y que con estos óvulos quieren realizar algún cambio genético para poder hacer que el resto de los participantes, de aquellos supervivientes que no están infectados, puedan unirse a ellos. Resulta bastante turbio porque ellos en un principio recalcan el hecho de que no quieren hacer nada que ella no quiera, de que si ella no quisiera entregar sus células madre no van a acceder a ella por la fuerza, que la van a dejar ser libre. Pero en este capítulo nos revelan que sí, que si necesitan, que sería lo correcto, no abusar de ella, pero si lo tienen que hacer, lo harían. Y de hecho queda claro con el tema de los óvulos. Así que nada, me parece que van a empezar, en la segunda temporada van a empezar a actuar un poquito más fuerte la mente de Colmena. Y bueno, así finaliza esta primera temporada con una Carol totalmente decepcionada, por esta mente colmena que la acaba de utilizar, que acaba de manipularla, que no la ama como dicen que la aman, pero bueno, con algo a favor de ella, que es el hecho de que tiene a Manosos, una persona que está totalmente metida en tema, de que él quiere salvar al mundo, de que él está con sus radiofrecuencias ahí tratando de investigar qué es lo que tienen que ver con estos invasores, y por suerte a favor de él el hecho de que Carol volviese, y están ahí los dos, muy metidos en tema, y además con una bomba atómica, que qué es lo que va a ocurrir con esa bomba, la verdad es que no sabemos, pero bueno, nos deja para especular muchísimo más. La verdad es que yo estoy muy metida con esta serie. Y bueno, en resumidas cuentas, es una serie que la verdad me encantó, que creo que sí que es una serie que se construye a fuego lento, que no a mucha gente le va a gustar y le va a interesar, y que está perfecto, porque si no es una serie para vos, no pasa nada. Pero bueno, si conoces a Vince Gilligan y conoces sus producciones, sabes muy bien por el lado de que le interesa más investigar un poquito más a fondo, indagar un poquito más en los personajes, en la construcción de estos mismos, de la historia, porque no, que es lo más importante, pero sobre todo en cómo ellos llegan a su destino. Y la verdad es que nada, me tiene más que fascinada, y te invito a que la veas porque la verdad es que vale totalmente la pena, y yo la considero la serie del año por muchos factores que te acabo de contar, y que creo que nada, la serie amerita a que sí o sí puedas darle un pequeño vistazo, para ver si lográs empatizar con estos personajes tanto como yo y tantos como otros, y bueno, espero que Rhea Seehorn pueda ganar su premio, que se lo merece totalmente, porque es quien se carga la serie al hombro y me fascina. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, le podés dar like, te podés suscribir, que eso ayuda muchísimo al canal, y qué bueno que me puedas dejar en los comentarios qué es lo que opinas de esta serie, si te gustó, si no te gustó, y qué es lo que esperás para esta próxima segunda temporada, que ya está más que confirmada. Nos vemos la próxima, gente, con mucho más contenido relacionado a este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Les deseo muy buena Navidad y que la fuerza los acompañe. Adiós.